Hola compañeros, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Jefferson Mendoza y hoy les vengo a hablar sobre los tipos de trabajo. Antes que nada debemos saber qué es el trabajo. El trabajo es un esfuerzo físico o mental que realiza la persona con el fin de obtener un beneficio monetario. Entre los tipos de trabajo tenemos de acuerdo a las habilidades. El tipo de trabajo de acuerdo a las habilidades tenemos el trabajo manual, que es un tipo de trabajo en el cual se le exige un esfuerzo físico. Es una de las formas de trabajo de mayor antigüedad, con el cual a principios se hacían o se generaban construcciones y fabricaban herramientas. En la actualidad aún sigue siendo una de las principales formas de trabajo para muchos albañiles, mecánicos, metalúrgicos o carpinteros. Por otra parte, tenemos el trabajo intelectual, que suele referirse al tipo de trabajo que es el esfuerzo realizado a nivel mental, en el cual en ocasiones resulta ser un poco más agotador que el esfuerzo físico como tal. También se le conoce como trabajo de cuello blanco, ya que se puede trabajar de manera intelectual y ser muy eficiente y muy exitoso. No obstante a eso, tenemos el tipo de trabajo de acuerdo al grado de calificación. El trabajo poco calificado es el trabajo donde la persona no tiene los conocimientos exactos que se requiere para el empleo. Por lo tanto, deberá aprender todo lo que... Buenas tardes, mi nombre es Genesis Aponte y mi punto de tratar es sobre la oferta de trabajo, que no es más que la cantidad de personas que desean trabajar, es decir, todos aquellos potenciales humanos que quieren producir para llevar sustento a sus casas o para crecer de manera profesional o personal. Por todo lo anterior, la empresa que busca contratar entrega como intercambio un salario para cubrir todo el desempeño que entrega la persona. Por lo tanto, algo muy importante que debemos tener en cuenta siempre es que el trabajo es un factor componente del costo de producción. Cuando se realiza la oferta de trabajo, una cuestión importante es ver cómo responde esta al aumento de salario. Si nos ofrecen un sueldo por hora más alto y libertad de elegir el número de horas a trabajar, aparece el llamado efecto de sustitución, es decir, que lo manda a trabajar más horas porque está mejor pagado y cada hora de trabajo es ocio, es decir, le resulta más cara, por lo cual sustituye el ocio por el trabajo. Sin embargo, frente al efecto de sustitución aparece el efecto de renta, o sea, ganancia, con mayor salario. El personal tendría consumos más altos y a la vez tener más ocio, como por ejemplo vacaciones extras. Entre una pregunta de cuál de estos dos efectos resulta más ocioso, la pregunta es que ninguna, porque cada uno depende del otro. En conclusión, la oferta de trabajo es desempeñado por empresas o instituciones tanto públicas como privadas, que requieren potencial para producir desde los objetivos que desempeñan y sin embargo, estos potenciales no son necesariamente profesionales, como ingenieros, abogados, psicólogos, médicos, entre otros, sino que también pueden ofertar para personas que tengan rasgos en desarrollo para cumplir una actividad determinada. Sin embargo, frente al efecto de sustitución aparece el efecto de renta, es decir, ganancia. Con mayor salario, el personal tendría consumos más altos y a la vez tener más ocio, como por ejemplo vacaciones extras. Entre una pregunta de cuál de estos dos efectos resulta más ocioso, la respuesta es ninguna, porque cada uno depende del otro. En conclusión, la oferta de trabajo es desempeñado por empresas o instituciones tanto públicas como privadas, que requieren potencial para producir desde los objetivos que desempeñan y sin embargo estos potenciales no necesariamente son profesionales, como ingenieros, abogados, psicólogos, médicos, entre otros, sino que también pueden ofertar para personas que tengan rasgos en desarrollos para cumplir una actividad determinada. Gracias.
El empleo informal y el empleo formal. El empleo informal es la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral. El empleo informal se refiere a toda actividad laboral de los trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras del servicio doméstico, los limpiavidrios, entre otros. Este tipo de empleos por lo general son mal pagados. Además, no cuentan con protección legal para las relaciones laborales. Son empleos sin protección social que no brindan estabilidad económica para los trabajadores. Del empleo informal pueden surgir situaciones como el impago del salario, los despidos sin compensaciones ni periodos de aviso, la exigencia de trabajar horas extra o turnos extraordinarios, así como el incumplimiento de los beneficios sociales como pensiones, reposo por enfermedad o seguro de salud. Son situaciones ante las cuales los trabajadores se encuentran totalmente vulnerables y desprotegidos. Los empleos informales pueden formar parte de actividades económicas delictivas, como por ejemplo la prostitución, la facturación falsa, el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y armas, entre otros. Según la Organización Mundial Internacional del Trabajo, el empleo informal representa entre un 50% y un 75% del empleo en sectores no agrícolas en los países en desarrollo. No obstante, el empleo informal no solo causa grandes pérdidas a la economía de un país en materia tributaria, sino que también perjudica a todas aquellas personas que se ven obligadas a aceptar empleos informales, donde sus derechos laborales no son respetados. Por su parte, el empleo informal es aquel que carece de un contrato celebrado legalmente entre el patrón y el trabajador, y donde el empleado se encuentra al margen del control tributario y de la protección que en materia laboral le brinda la ley. En cambio, el empleo formal se denomina como aquel que se encuentra debidamente formalizado mediante la celebración de un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador, según el cual el empleado goza de la protección y los beneficios de la ley. Buenas tardes, mi nombre es Reni Freites y mis puntos a tratar son el ocio y la desocupación. El ocio puede definirse como el tiempo de recreación que un individuo puede organizar y utilizar de acuerdo a su propia voluntad. Esto no solo excluye las obligaciones laborales, sino también el tiempo invertido para la satisfacción de necesidades básicas como comer o dormir. El uso más habitual del concepto está vinculado al descanso del trabajo. El ocio, por lo tanto, aparece fuera del horario laboral o del periodo de vacaciones y es importante no confundirlo con la inactividad absoluta o con el aburrimiento. Al respecto, la opción más sana consiste en aprovechar esas horas para satisfacer las necesidades intelectuales relacionadas con la vocación o para el contacto con la naturaleza y la práctica de algún deporte. Hay que tener en cuenta que una misma actividad puede ser considerada obligatoria para algunos y ociosa para otros. Es sabido que el ocio es necesario para obtener un mejor rendimiento, tanto físico como mental, en nuestra actividad laboral. Sea cual sea nuestra ocupación, es siempre aconsejable respetar los ratos libres, buscarlos y atesorarlos, para recobrar las energías que hemos depositado en nuestras obligaciones y poder retomarlas de manera eficiente y con la mente despejada. Despreciar el descanso es una costumbre de muchas personas ya mayores que traen consigo una visión anticuada del trabajo, de la responsabilidad y de la moral. Así como el ocio no se considera una pérdida de tiempo, sino un periodo de recreación.
Por otra parte, tenemos la desocupación, que la palabra alude al caso de aquellas personas pertenecientes a la población económicamente activa que se encuentran sin ocupar un puesto en el mercado de trabajo. Esto ocasiona graves consecuencias a nivel personal y social, ya que quienes están en esta situación carecen de salario y por lo tanto no pueden satisfacer sus necesidades o deben recurrir a otras personas para su sustento, lo cual genera una gran frustración y un menoscabo a su dignidad, ya que el trabajo es un derecho reconocido constitucionalmente como derecho natural que perfecciona y realiza al ser humano como tal. Por lo tanto, en épocas de crisis y recesión económica aumenta la cantidad de personas en esta situación. Y aunque los países ricos también padecen de este problema, están mejor preparados para afrontarlo, pues tienen previstos seguros de desempleo. El aumento de la tecnología que reemplaza la mano de obra humana también contribuye a la suma del índice de desocupación.